qué miedo tengo, que nervios. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ya lo han visto ahí, pero ¿qué va a pasar? Cuéntalo. No digo nada y lo digo todo. Está nerviosa, que todo el camino me ha dicho que está nerviosa. De broma. Está muy nerviosa. No estoy nerviosa. Nerviosísima. Buenas a todos, chicos. Un día más con la suerte de viajar. A ver, estamos muy contentos. ¿Por qué? Porque nos vamos de ruta, fin de semana de aventura. Pues nos queda una horita más o menos de camino, porque desde Hamilton hasta Taupo habían 2 horitas de carretera más o menos. Pues Taupo y Rotorua son 2 de los sitios más conocidos, más famosos por aquí por la gente local de Nueva Zelanda, porque aquí tenemos los lagos principales del país, tenemos una zona muy bonita para hacer muchos deportes de aventura. Aparte que los lagos son espectacularmente bonitos, y sobre todo en Taupo, que ya pasamos haciendo aquí autostop, tiene un lago muy bonito y al fondo las montañas que, si tenemos suerte, las vamos a volver a ver nevadas, y es un espectáculo. Primera paradita, y es que vamos a ver ahora las Juka Falls. Esto está aquí al ladito de Taupo. Y bueno, tenemos 15 minutos de caminito ahora hasta las Juka Falls. Pues vamos a ver, porque hoy nos toca estrenar a Firulais y dormir en un camping. Que tenemos muchas ganas de dormir por primer día en nuestro coche, ¿a que sí? Sí. Ya tenemos todo camperizadito. Mira, o sea, ¡guau! ¡Qué tamaño! No debemos estar muy lejos, o la cascada debe ser bastante grande, porque ya se está escuchando el sonido. Y por lo que hemos visto en vídeos y en fotos, el agua se ve un color brutal, un colorito azul. Vamos a ver si hasta ahora se ve igual, porque sí que es verdad que ahora con el atardecer y no refleja tanto el sol, pues a lo mejor no tiene ese tono. Pero bueno, el río que pasa por aquí, por cierto, es el río Waikato, que es el mismo que llegaba a Hamilton. La verdad que el caminito es bastante bonito, y ya ha dejado ahí ver un poquito lo que es el río y las Juka. Se ha visto ya el color del agua. ¿Y qué te parece? Pinta muy guay, la verdad muy bonito, aunque me sabe un poco mal que no lo vamos a ver con la luz del día. O sea, sí esta luz, pero no la del sol. Entonces vamos rápido a ver si puedo hacer alguna fotillo buena. Pues espectaculares. Lo hemos visto un mirador un poquito más alejado, y ahora he visto que allí delante hay otro. Como se va a ir la luz prontito, pues corriendo estoy. Sandra está haciendo fotos por allí detrás, así que nos vamos a dividir y voy a intentar llegar y enseñar las cascadas bien desde arriba. Ahora hemos aparcado en otro parking más lejos para hacer el caminito de 15 minutos, pero podíamos haber aparcado justo aquí delante de las Juka, porque aquí sí que hay cochecitos. Y me he dejado la chaqueta en el coche, me estoy congelando. Bueno, ahora que nos hemos alejado un poquito de la cascada y se nos oye bien, os contamos que aquí en la Juka Falls, una de las actividades más famosas, bueno, no en la Juka sino en Taupo, es el jet boat, que es como una lancha súper rápida que va recorriendo todo el río Waikato y llega hasta la cascada. La verdad es que es una actividad que pinta muy bien. Nosotros nos hemos planteado hacerla, pero como no tardó mucho tiempo y hace un poquito de frío, y la verdad también es bastante cara, pues quizá la hagamos en otra parte, porque en la isla sur hay otro lugar donde se puede hacer. Así que igual allí no lo pensamos y lo hacemos. Estamos aparcados en nuestro súper favorito, que es el Countdown, porque aquí sabemos que se aparca gratis, en teoría, si vas a comprar. Y nos vamos a ir al pueblo, que es sábado noche, a ver si hay algo de ambiente y a buscar cenita antes de buscar un lugar para dormir. Que hoy dormiremos aquí atrás. Por primer día vamos a estrenar nuestro Firulais, que tenemos muchas ganas, y veremos si vamos a pasar mucho frío, porque la verdad en invierno tiene pinta de que un poquito de fresco hace. Pero bueno, la experiencia ha valido la pena, porque las Juka han sido bonita, brutales. la verdad. Y gratis. Y gratis, que eso es lo más importante. Tienen muchísimos miradores, muchos paseitos. Y mañana es cuando empieza el día de aventura de verdad. Así que vamos a intentar encontrar algo y de verdad. Vamos a buscar un baño lo primero. Un baño ya, pero ya. Una de las cosas que no nos gusta mucho de Nueva Zelanda es que son las 7 de la tarde y está todo cerrado. Esto está más muerto que muerto, y en teoría, bueno, y sin la teoría, es un lugar muy turístico, pero es que
Oigo Bueno, gente, oigo ambiente. Sí, justo no... Creo que es aquí que hay partido o algo. ¿Vamos a acercarnos? Vale, va. Pues os habíamos mentido. Sí que hay ambiente, hemos encontrado el sitio. Hay bastante gente joven, hay bastante gente en los restaurantes. También es verdad que a las 7 están cenando. Lo que pasaba es que estaban cenando todos. Sí, ya no me empieza a molar esto más, ¿no? Y el rollito de eso sí, yo tengo la nariz que como la veis en tomate, frío, hace mucho frío. Pero aquí delante del lago, esto en verano tiene que ser una pasada. Yo creo que esto en verano tiene que estar muy guay. Y la verdad estamos ahora buscando un sitio medio barato para poder cenar. No hemos encontrado, mira que hay bares de todos los sitios, no hemos encontrado ninguno español. ¿No? Pues finalmente nos hemos venido a una cadena de hamburguesería muy famosa aquí en Nueva Zelanda que se llama Burger Fuel. Es bueno, bonito, barato, no es sano, pero oye, por una noche pues se hace lo que se puede. Y se está muy calentito. Se está muy calentito. Nada, hemos pedido 2 hamburguesas veganas y unas patatitas kumara, batata, que se llama aquí. Y poco más que añadir, vamos a disfrutar de la cena. La hemos abierto mal, he reventado la caja, nos estamos pringando todos, pero está muy buena. Bueno, ya estamos tumbaditos en Firulais. Hemos conseguido tapar las ventanas. Y muy bien, la verdad. Son casi las 9 de la noche. Madrugaremos, aún así dormiremos como 9 horitas o así. Y... Gratis. Gratis, por cierto. Sí, estamos en un lugar que nos recomendaron y básicamente es como un parking con un policlín y ya está. Buena nit. ¡Buenos días! Buenos días, chicos. A ver, lo primero, qué bien se duerme en este coche. Y la verdad que esto tapa muy bien. Hace su apaño. Esto aquí también, porque la luz que entra por aquí ni te enteres y además es por la mañana. Así que, oye, ni tan mal la primera experiencia en Firulais. A las 10 de la mañana tenemos que estar listos para nuestra primera actividad del día. Y antes, pues vamos a ir al súper a comprar algo de desayuno, ya arreglarnos un poquito. Hay que recoger también todo esto, ¿qué hacemos? Sí, pero todavía no. ¿No? Buenas noches, chicos. Y ahí está nuestro cochecito. Firulais. Una cosa muy interesante que no nos gusta nada de Nueva Zelanda, y es que yo no he visto nunca un país en mi vida con tantos animalitos muertos en la carretera. De verdad, exagerado. No sé si son gatos, perros, ardillas, conejos. De todo. Pero de zorritos. todo. Pero una barbaridad. Cada trayecto que hacemos vemos muchísimos. Una pena. Sí. Ojalá no me toque a nosotros a ninguno. Ojalá no nos toque a nosotros. Bueno, mientras Sandra aquí la tenemos haciendo las fotos, os cuento un par de detallitos. A ver, tanto Taupo como Rotorua son ciudades que tienen bastante tradición y bastante cultura maorí, que es uno de los focos donde más presencia podemos encontrar. De hecho, los nombres Taupo y Rotorua vienen de la lengua maorí. No sé si se aprecia muy bien, pero ¿veis aquella montaña que hay allí a lo lejos? ¿Veis esos montes nevados? Pues ese es el Parque Nacional Tongariro y es el más antiguo de Nueva Zelanda y se sitúa en el centro de la isla norte. Y es una visita imprescindible en Nueva Zelanda. De hecho, nosotros la haremos cuando haga un poquito mejor tiempo porque ahora está todo nevado y no se puede. Y también un dato así que quiero daros es que es patrimonio inmaterial por la UNESCO y es mixto porque mezcla cultura y naturaleza. Son casi 2000 metros de altura y esta montaña es la que se utilizó en El Señor de los Anillos para situar Mordor, el monte del destino, el famoso Mordor. Es allí, o sea que nosotros hemos ido a Hobbiton e iremos a Mordor, así que vamos a hacer todo el camino que hizo Frodo y Sam. Pues este es nuestro barco. Es un barco muy vintage. Hemos elegido este porque podíamos ir en un barco moderno, en un velerito, pero nos ha gustado este, que mide unos 14 metros y medio, así a simple vista os diré, y se llama Ernest Kemp. Y el precio de esta actividad, si lo reserva aquí mismo o en la web, es de $45 adulto. Pero nosotros hemos pagado $22 cada uno porque hay una web muy famosa aquí en Nueva Zelanda que se llama BookMe y ahí puedes encontrar ofertas en muchísimas actividades. El recorrido dura entre horita y media y 2 horas, así que con toda la calmita. Bueno, ahora lo vamos a ver por la mañana, hasta las 12:30 más o menos que va a ser cuando terminemos. Y creo que te invitan a un té, un café, una bebida. Pero si lo haces al atardecer,
también te pueden invitar a un trocito de pizza o Sí. una cervecita. Aunque se paga un poquito más, también he de decir. Sí, la oferta era hasta ahora y nos parecía muy bien. Y aceptamos. Y aceptamos. En verano lo bueno es que en cualquiera de estos barquitos que recorren el lago Taupo te puedes bañar. Lo que pasa es que obviamente en invierno no se va a dar esa situación. Así que lo veremos simplemente desde el barco, el agua. ¡Tachán! La verdad que por unos 13 euritos por cabeza que sale el cambio, lo que nos ha salido, oye, un té con galletitas, el paseíto en barco con musiquitas, como estar en una cafetería, te vas moviendo y encima te enseñan el sitio. Yo creo que baratito y muy recomendable. Eso sí, al precio original, que serían $45, que serían como 25 euros casi por cabeza, 24 euros por cabeza, yo creo que caro. Ya hemos acabado con el tour del barquito. Y vamos a buscar alguna cosita para comer antes de ir al segundo lugar que vamos a visitar hoy. Pues hemos encontrado ya nuestra comidita. ¿Y qué es? Enseña Sí, aquí. sí. Aquí nos ha costado todas estas bandejitas, pues un total de unos 28,60 creo que ha sido. ¿Dólares? Unos 15 euros entre los dos, 7,5 cada uno más o menos. O sea, que baratito. Así que no bad. Cambio de planes. ¿Por qué? Íbamos a ver una zona geotermal aquí en Taupo, pero vale dinero. Y como en Rotorua vamos a ver otras cuantas y también valen dinero y vamos a pagar aquellas que son más impresionantes, pues hemos decidido cambiar el plan y no ir. Entonces nos hemos venido a ver la Juca otra vez porque ayer nos encantaron. ¿Os animaríais a un rafting aquí en este río? Yo sí, pero no se puede. Yo creo que no se podría, creo que es demasiado potente. Pero en este río no, pero quizá en otro sitio yo sí que haría un rafting. ¿A ti no Yo te también gustaría? haría un rafting. Joder, me gustaría De hacer un hecho, es que rafting. haría un rafting mañana. Mañana, va, yo mañana también haría un rafting. Y lo haría a las 9 de la mañana con todo el frío. No sé qué decirte. Chico, vamos a hacer un rafting mañana a las 9. En aguas bravas, en una cascada, de hecho 5 Ah. cascadas, una con mucha altura, ya os daremos A la ver, información. mucha altura. No es como la Juca, pero tiene alturita para hacer un Ya rafting. tenemos toda la información mañana. Sí. ¡Ah, qué emoción, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué miedo tengo, qué nervios! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ya lo han visto ahí, pero ¿qué va a pasar? Cuéntalo. No digo nada y lo digo todo. ¿Qué va a pasar? ¡Que me voy a tirar en paracaídas! Pues así es. Sandra se va a tirar en paracaídas. Ahora desde 12.000 metros, 12.000 pies, perdón, 12.000 metros, desde unos 4.000 Desde el sol. metros, desde el sol se va a tirar desde la luna. Y yo no, ¿por qué? Pues porque estoy un poquito acagallonado. A mí me da bastante miedo eso. Me lo pensé, me lo planteé, pero Como vino se fue. tal y como vino la idea se fue. Está nerviosa que todo el camino me ha dicho que está de nerviosa. broma, de broma. Está muy nerviosa. No estoy nerviosa. Pues aquí la tenemos otra vez. Porque lo he intentado, pero el registro no funcionaba. Está volviendo a rellenar todo. ¿Será una Quizás señal? era una señal para que no lo haga y es que voy a morir. Bueno, ¿qué ha pasado? Nada, ya he firmado todo, nos han explicado un poquito. Jorge se quedará en esta zona con internet y le han explicado desde dónde se ve mejor. No se me va a oír absolutamente nada y que ahora me llamarán y me vestirán y nos iremos al lío. Aquí me están preparando. Es muy majo este chico, así que genial. Mirar que Sandra se ha vestido de baturra, ¿eh? Aquí está. Sí, nada, esperando porque está volando justo. Voy con este chico, vamos a volar los dos juntos en la misma avioneta y estamos esperando al que se tira con él ¿Instructor? y a los dos de la cámara porque nos van a grabar. Hi, I'm Tony. I'm so nervous and so exciting. First jump today? Yeah, first it's so
Thank you. Le diría como si es que me noto que lo llevo muy suelto esto, me da un poco de cosa de decirle, oye, ¿me apretas esto un poco? Le pregunto. Pues por fin ha aterrizado sana y salva, ya está allí, así que voy ahora a preguntarle, vamos a grabarle y a preguntarle cómo le ha ido. Que por lo que escucho los gritos le ha ido bastante bien y está bastante contenta. ¿Qué? Brutal, o sea, qué sensación inexplicable de decir, tío, es que te has tirado y guau, o sea, ha sido brutal. O sea, sí, súper guay. No para de chillar y en plan ¡ay! Como una loca. ¿Repetirías? Sí. Pero el momento que estás caída libre, ¿disfrutas algo? Sí, o sea, da miedo, pero es como ¡buah, qué guay! En plan, chillando todo el rato. Pero se disfruta más cuando estás planeando. No, porque la excitación la tienes cuando realmente estás viendo que tío, que estás ahí. Sí, muy guay. Recomendable.